Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la Aldea Global, Ecomundo, Ojalá 4RD. De nuevo, el Brexit cobra importancia global al asumir como primer ministro el otrora ministro del Brexit, Boris Johnson. El pasado miércoles, el nuevo primer ministro Boris Johnson ha asumido la condición de primer ministro luego de una votación holgada que le confirió la sucesión de Theresa May en el Parlamento británico. En todo este proceso iniciado por David Cameron, ya Boris Johnson es el tercer primer ministro luego de la renuncia de David Cameron y del largo proceso en el que finalmente tuvo que renunciar Theresa May. Al mismo tiempo, es importante destacar que Johnson ha prometido una salida fuerte, un Brexit fuerte, y ha exigido a la Unión Europea que se pueda reabrir una negociación sobre el marco del acuerdo, aspecto que ya había sido cerrado por los negociadores de Bruselas, presididos por Jean-Claude Juncker. En este sentido, el punto crucial sigue siendo la salvaguarda sobre Irlanda, como vamos a ver. Y es importante porque una salida del Reino Unido sin acuerdo y el relevo en la Comisión Europea coincidirían en la fecha clave del 31 de octubre. Hemos pasado del 31 de marzo al 31 de octubre. El nuevo líder conservador populista Boris Johnson ha planteado una postura firme al conversar, al tomar posesión tanto con Jean-Claude Juncker como con Angela Merkel. Es importante destacar que el único líder mundial en dispensarle una enfática bienvenida ha sido su viejo protector Donald Trump. La llegada de Boris Johnson a Downing Street ha obligado a Bruselas a revisar su estrategia para gestionar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El nuevo gobierno británico está trabajando con la asunción de un Brexit sin acuerdo, ha reiterado Michael Gove, responsable de explorar si todavía es posible una negociación con Bruselas, pero sobre todo de supervisar los preparativos para una salida a las bravas de la Unión Europea. Gove lanza un llamamiento a los líderes de la Unión Europea para que se planteen la idea de negociar un nuevo acuerdo que permita una salida ordenada del Reino Unido, aunque matiza que el Ejecutivo debe operar con la perspectiva de que no lo harán, emulando el mismo tono eufórico y un tacto exaltado que exhibe el primer ministro Boris Johnson. El coordinador de la estrategia del Brexit sostiene que se sienten optimistas ante el futuro, si bien tienen que ser también realistas sobre la necesidad de un plan que cubra cualquier eventualidad. El gobierno de Johnson ha trazado una línea roja en el llamado backstop, la salvaguarda para evitar el restablecimiento de una frontera dura entre las dos Irlandas y que fue incluida en el acuerdo alcanzado en su día por Theresa May y los socios europeos. Pero, tal y como recuerda Gove, aquel pacto fue rechazado hasta 3 veces por el Parlamento británico, lo que lo convierte a su juicio en un papel mojado. Consciente de que Bruselas tampoco está dispuesta a transigir en ese punto, lo que convierte en inviable la búsqueda de una salida pactada, el ministro del Tesoro, Sajid Javid, ha anunciado la movilización de recursos públicos para incrementar los efectivos en el control de fronteras con 500,000 de nuevos agentes
y mejorar la infraestructura de los puertos británicos. De esta manera intenta matizar el temor al caos en la separación marítima entre el Reino Unido y la Unión Europea si se consuma un Brexit duro, que exigiría la restitución de los puestos limítrofes por los que transitan las mercancías y productos de primera necesidad. Ante esa perspectiva, el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, ha recalcado su empeño de hacer todo lo posible para frenar un no acuerdo. En la víspera, ha reiterado su posición a favor de un segundo referéndum sobre el Brexit que, aseguró, él mismo convocará si el laborismo consigue llegar al poder. El europeísta, cuanto menos tibio porque sus convicciones izquierdistas se traducen en una posición de crítica a lo que considera el Club Liberal de la Unión Europea, garantizó que en el supuesto de un nuevo plebiscito hará campaña por la permanencia en Europa. Jeremy Corbyn no ha descartado la presentación de una moción de censura al nuevo gobierno de Johnson tras el receso del Parlamento y para ello confía en la revuelta en ciernes de los diputados conservadores moderados que no aspiran a un abandono de la Unión Europea sin que medie un acuerdo. Pero Boris Johnson, que está disfrutando de un relativo período de gracia propio de los primeros días de gobierno, podría contraatacar convocando elecciones generales anticipadas. Los sectores más reticentes a su figura advierten de que no hay que subestimarle. El club comunitario de la Unión Europea, con la excepción casi única de Francia, apostaba hasta ahora por la prolongación del proceso a la espera de que el Reino Unido apenas zanjase su profunda división política. Pero la llegada del nuevo líder conservador ha disparado la probabilidad de que el Brexit se consume sin acuerdo el próximo 31 de octubre. La Unión Europea insiste en que está preparada para ese escenario no deseado, pero analistas y observadores reconocen que el calendario no favorece a la Unión Europea, que a finales de octubre estará en pleno relevo institucional luego de las elecciones del Parlamento Europeo. Las mismas fuentes apuntan a la hipótesis de una prórroga técnica que permita a Boris Johnson cumplir su promesa de abandonar la Unión Europea, aunque sea de manera brutal, pero unas semanas después del 1 de noviembre. La oferta de ese breve periodo transitorio todavía no es oficial. De acuerdo a analistas y observadores, de acuerdo como reconocen fuentes comunitarias, el plan podría dar la impresión de que Bruselas teme más que Londres al impacto de un Brexit sin acuerdo, pero analistas y observadores aseguran que se trata de todo lo contrario. Para estos analistas, el objetivo es demostrar que se acepta la alternativa de salida sin acuerdo, pero que su ejecución requiere de unos últimos preparativos en beneficio de las dos partes. El pequeño parón técnico sería compatible con un posible adelanto de elecciones en Reino Unido, un desenlace que Bruselas considera muy probable si el Parlamento británico se niega a secundar los planes rupturistas de Boris Johnson y fuerza una moción de censura contra el gobierno. La prórroga técnica, en todo caso, también permitiría a la Unión Europea superar un delicado momento de relevo institucional. El mandato de la actual Comisión Europea, presidida por Jean-Claude Juncker, expira precisamente el 31 de octubre y el 1 de noviembre, la fecha prevista para el abismo del Brexit, si no hay acuerdo, se estrenaría la nueva presidenta Ursula von der Leyen, si ha logrado ya la aprobación de la Comisión en el Parlamento Europeo. La jornada cae, y esto es importante, en la bolsa, pero con los mercados bursátiles abiertos, lo que podría agravar el impacto económico de un Brexit brutal. La coincidencia del relevo en Downing Street con la creciente desbandada de la actual Comisión Europea y del equipo europeo negociador del Brexit también inquieta entre todos los diplomáticos del bloque comunitario. El negociador jefe europeo Michael Barnier se ha mostrado dispuesto a retomar los contactos con Londres en cuanto sea necesario
y estudiar cualquier propuesta del nuevo gobierno siempre y cuando sea compatible con el actual acuerdo de salida. Para Barnier, ha perdido ya a los números dentro de la fórmula que se había estado negociando, sobre todo en torno al tema clave planteado en torno a Irlanda, que es un hecho verdaderamente importante, el llamado backstop, que pretende evitar una frontera dura entre la República de Irlanda dentro de la Unión Europea e Irlanda del Norte, territorio británico. Boris Johnson ha dejado claro desde su toma de posesión el pasado miércoles de que la prioridad de su gobierno es que Reino Unido esté fuera de la Unión Europea antes del 31 de octubre. De no ser así, causaría una catastrófica pérdida de confianza en nuestro sistema político, ha resaltado el primer ministro. El 24 de julio, Johnson ha calificado de remota la posibilidad de que Bruselas se niegue a renegociar el acuerdo de salida sellado en noviembre de 2018 entre los socios de la Unión Europea y el gobierno de Theresa May. Al día siguiente, en su primera intervención ante el Parlamento británico, mantenía su oferta de diálogo, pero advertía de que si Bruselas se niega, el Reino Unido saldrá sin acuerdo y utilizará el dinero pactado con la Unión Europea como fractura de despedida para mitigar el impacto de la ruptura. Es decir, que Bruselas se podría olvidar de cobrar los casi 45.000 millones de euros que May aceptó abonar en concepto de las cuentas pendientes para 2019 y 2020. De esta forma, lo que tenemos por delante luego de 3 años es que pueda producirse un Brexit duro, una ruptura inusitada, violenta, algo que se ha tratado de evitar en largas negociaciones y que se ha llevado ya a 2 primeros ministros. Vamos a darle seguimiento en Ecomundo a este importante proceso que se plantea en las actuales circunstancias. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.